podernos ver nuevamente por, por esta plataforma. Estamos contentos de que podemos estudiar juntos la palabra y como siempre lo hacemos, le pedimos al Señor que nos dé la ayuda necesaria para poder explicar lo que apenas entendemos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que nos des la sabiduría, Señor, la inteligencia, el entendimiento, para que podamos, Señor, entender y explicar tu palabra, Señor, que pueda entrar como una semilla en nuestro corazón, Señor, y se pueda anidar ahí y dar fruto abundante, Señor, no solo que se quede en nuestra mente, no solo que se quede en nuestro conocimiento, sino que también dé fruto y que se pueda ver, Señor, en nuestras palabras, en nuestro caminar, en nuestras actitudes, en nuestro diario vivir, Señor, en nuestra casa, en nuestra familia, en el trabajo, Señor, que puedan conocernos por nuestra conducta, por nuestra forma de ser, puedan ellos llamarle la atención y preguntarnos por qué somos así. Y es porque tú has cambiado nuestra vida. Tú has dado a nuestra vida un nuevo amanecer, un nuevo tiempo. Así que ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dejar el tema con respecto a Absalón. Vamos a dejarlo por unos días ahí pendiente, para no enfadarlo con lo mismo, aunque no es lo mismo, era un tema que se iba abriendo poco a poco, pero sentí cambiar por esta par de semanas, una semana, un nuevo tema, ¿verdad? Y que está aún relacionado también con Absalón. Pero no vamos a tocar a Absalón, sino que vamos a tocar otros personajes para que podamos ver las actitudes buenas y malas que ellos tuvieron, para que nosotros no podamos copiar, ¿va? O hacer lo mismo, o si estamos haciendo algo, poder diagnosticarnos a sí mismo, ¿va? Verificarnos, porque esa es otra cosa, cuando uno está oyendo la palabra, la Biblia dice que es como un espejo, ¿va? O sea, nosotros estamos viendo en ella para poder ver si alguna de las cosas que la palabra, que yo digo que muchas de ellas todavía tenemos, ¿va? Y así cómo poder eliminarlas y poder ser otro tipo de personas. Siempre estamos en el tema de la mente, estamos en la conducta humana, pero relacionada con la mente. Y yo quiero empezar de una vez para empezar. Desde el principio diría alguien, le quiero hablar de la obsesión. Yo hasta el momento encontré, y sé que deben de haber mucho más, 8 personajes que pude detectar en su conducta. Este tipo de conducta, que se llama obsesión, que tal vez en otro tiempo tenía otro nombre, pero la obsesión es algo bien tremendo. Quiero empezar, para que tengamos una idea, miremos 2 Samuel 13:2. En la Biblia Kadosh dice, 2 Samuel 13:1, ahora bien, sucedió después de esto que Absalón, el hijo de David, tenía una hermana muy hermosa, llamada Tamar. Amnón, el hijo de David, la amaba. Amnón se obsesionó, así dice la Biblia Kadosh, tanto con su hermana Tamar, que se enfermó, pues ella era virgen y Amnón pensó que era imposible acercarse a ella. Muy interesante, hermano. Me impresionó porque fíjese que había encontrado otros sinónimos acerca de obsesión, ¿va? Pero yo quería encontrar la palabra y vaya que esta Kadosh, sí lo leemos de esa manera, ¿va? Amnón se obsesionó. ¿Sabe cómo yo entiendo esto, hermano? Es como aquel niño caprichoso, ¿va? Que hasta que le dan lo que quiere, se queda callado, ¿va? O lo deja de llorar, y se queda sorprendido, muy sorprendido, porque los que tienen ese síndrome, y que creo que todos lo hemos tenido de una u otra forma, tienen mucha similitud en muchas cosas, y una de esas es que cuando consigue lo que tiene, lo tira, o sea, lo deja por un lado. O sea, ya no era el tener el objeto en sí como para usarlo, sino el hecho de obtenerlo.
O sea, en la mente de una persona que tiene ese síndrome compulsivo de obsesión, lo que quiere son las cosas, aunque no las valorice como tal, ¿va? Porque si las valorizara y las peleara, ¿va? Como tal, las cuidaría y las guardaría. Pero aquí en Absalón nosotros podemos ver que, saber cuánto tiempo estuvo enfermo, ¿va? Yo me imagino que unos buenos años, ¿va? Porque yo creo que a lo mejor eran de la misma edad, este era un muchacho. Y mientras esta muchachita empezó a desarrollar, ¿va? Empezó a ponerse como señorita, él me imagino que empezó a ver su belleza física, más que su alma, porque eso es lo que pasa, cuando uno es un joven, uno no se fija más que en lo externo, ¿va? Y hay gente que así se ha casado y cuando ya destapa el regalo, se da cuenta que no es lo que uno quería, ¿va? Y entonces por eso vienen tantas desilusiones, tantas tragedias, tantos divorcios, tantas situaciones tan tremendas, ¿va? Que lo dejan marcado a uno para toda la vida, ¿va? E incluso si se llegan a tener hijos, ¿va? También quedan con problemas, ¿va? Porque cuando uno viene de un matrimonio pues que se divorció, e incluso una pérdida de alguno de los dos siendo joven, ¿va? No es lo mismo que los dos, hermano. Yo le puedo decir eso, que Dios nos crió, ¿va? Para ser enseñados por papá y mamá. Yo así lo creo y lo voy a seguir creyendo siempre. Nosotros, los únicos que crecen sin mucho entendimiento o sin mucho cuidado, pues son los animalitos. Más sin embargo, hermano, los animales le dan unas lecciones a uno tremendas. Yo las vi, perdone que no va a pensar que estoy relacionando un humano con un perro, de ninguna manera, ¿va? Mis respetos por nosotros, ¿va? Por los humanos, por la creación de Dios, aunque también los animalitos son creación de Dios, pero fíjese que a mí me tocó la bendición de ver cómo una perrita que tenemos, cómo daba a luz sus bebés. Y a veces nosotros teníamos que ir a la iglesia de Bishop y en esa semana estaba la perrita, pero bien gordita, bien barrigoncita, y yo decía, Señor, permíteme que antes de que me vaya, yo pueda estar para acá. Aunque yo no estuviera, de todas maneras, ella sabía hacer la labor. Pero la primera vez que yo lo vi, me quedé impresionado. Impresionado, ¿va? Se pone celosa, no deja que el compañero, ¿va? Al que engendró los animales, se le acerque, ¿va? No sé por qué razón, hasta el momento nunca averigüé, ¿va? Pero ella se vuelve, pues, una fiera, ¿va? Mientras son bebés y le da de mamar a todos, los cuida, los limpia. ¡Ay, qué extraordinario! ¿Va? Cosa que hace poco miré yo la historia, fíjese, bien tremenda. Ahí está documentada, ahí sí puedo hacer una comparación de que un muchacho que creció sin papá y mamá y sabía él que había sido adoptado en un momento dado, él quiso conocer a sus padres, ¿va? Y entonces le tuvieron que contar la historia. El que había encontrado a este muchacho era un policía, lo había encontrado en un basurero, le habían llamado y él fue y encontró, y al policía no le cabía en la mente cómo alguien, un recién bebé, estaba metido entre la basura. Entonces él lo agarró, lo entregó y pues se encargaron de dárselo a unos padres. Y entonces él, cuando creció y maduró, él no quería como reclamarles algo, sino quería solamente tenía la curiosidad si era posible. Y pues no le quiero hacer porque esa no es la prédica, ¿va? Pero pensando, ¿va? En cómo es el humano, eh, eh, lograron encontrar al policía, el policía logró encontrar a dónde se encontraban supuestamente los padres, y ya pues el que era el padre ya había muerto, y él fue. Cuando entró el policía, la mujer, o sea, la mamá del muchacho, le dijo, al fin la justicia me agarró y se levantó como para entregarse, ¿va? Ya muchacho como unos 18 años, ¿va? Y le dijo a él que se sentara, que quería hablar con él. Y ella le contó que el hombre fue el que se lo quitó y lo fue a tirar, ya no supo ni dónde estaba y la amenazaba, y total que a él lo mataron, ¿va? Pero la historia esa de que
se volvieron, pues la mamá, sí la pudo ver él, va, y yo no me acuerdo en qué terminó, hasta ahí fue donde yo pude ver, pero son casos tan tremendos, va, que uno se queda, pues dándole gracias a Dios, porque cualquiera de nosotros pudo haber caído en esas circunstancias, ¿va? A veces uno cree que la vida de uno es la peor, ¿va? Y cuando uno se encuentra con otros están peores, hermano, ¿va? Gracias a Dios, ¿va? Porque los que pudimos tener papá y mamá juntos, ¿verdad? Le damos gracias a Dios. Pero regresando al tema, pues, aunque estamos en el tema, yo quiero leerle algunas cosas que logré extractar de los diccionarios acerca de la palabra obsesión, ¿va? Por ejemplo, dice que la obsesión es el estado de la persona que tiene en la mente una idea. Es el estado de la persona que tiene en la mente, como estamos hablando de la mente ya casi más de medio año, en la mente una idea, una palabra, dice, una idea, una palabra, una imagen fija. Tres cosas, dice, una idea, una palabra o una imagen. Pero lo que me llama la atención, fija o permanente. ¿En dónde? En la mente. Y se encuentra dominada por ella. O sea, la mente está esto en la mente y esto fijo, esta imagen, esta idea o esta palabra se queda fijada en la mente. Y esto lo tiene dominado o lo tiene... sí, dominado, ¿eh? No puede hacer nada. Y dice, pero fíjese, me llama la atención, en la mente una idea. Entonces la palabra idea me llama la atención porque le busqué qué era idea, palabra o imagen que se impone en la mente, que se impone en la mente de una persona de forma repetitiva. O sea, que está la idea, está la palabra, está la imagen, se fija, pero dice que esa imagen o esa idea o esa palabra es repetitiva, o sea, se repite una y otra vez, se repite una vez. O sea, hay un ataque mental acerca de aquello que uno quiere obtener, ¿va? Como un capricho. Porque muchas cosas, cuando uno es capricho, uno dice, bueno, y principalmente si nosotros confiamos en el Señor, si el Señor quiere se va a dar y si no, no se va a dar, va. Y así descansa uno, así duerme, pero aquel que está obsesionado en todos lados ve la idea, en todos lados ve la imagen, en todos lados oye la palabra porque está fija. O sea, no es una función o un ataque externo, es algo que logró entrar a la mente o se creó en la mente y que está atacándolo. Alguien puede tener la obsesión de quererse vengar de alguien, hermano. Y se acuesta y se acuerda y se recuerda de una palabra, se recuerda de una idea, se recuerda de una imagen. Y hermano, y se levanta asustado si es que conoce al Señor, va. Pero puede ser que de alguna manera, permítame, le voy a quitar el sonido, que de alguna manera está ahí constantemente enviando, pero muchas veces son imágenes. Y entonces, cuando eso no se puede controlar, porque ¿cómo se puede controlar? Así que hay que pedirle ayuda al Señor, ¿va? Y aquí no estamos hablando solamente de gente que no conoce a Dios. Aquí, y precisamente los ejemplos que le voy a poner son gente que Dios llamó a hacer una obra y que los preparó y que los llenó hasta con su Santo Espíritu. O sea, no nos salvamos, ¿va? Entonces, nosotros no podemos... Mire, lo peor que puede hacer una persona es decir que no necesita anteojos y sí los necesita, ¿verdad? Y que cada vez que quiere leer necesita más distancia, ¿va? Algunos para así y otros así, ¿va? Y dice, pero yo miro, pero no mira bien como antes. Necesita un par de anteojos para que pueda descansar su vista y poder leer como antes, ¿va? Gracias a Dios que existe una ayuda, ¿va? Pero entonces, fíjese, una idea con una mente de una persona de una forma repetitiva y con independencia de la voluntad. Ahí también, o sea, eso está, usted no puede tener voluntad sobre eso. Te vas y se va, no. Porque ya se fijó.
Es que ese es el problema. Cuando algo se fijó, no es de fijarse, de ver algo, sino se quedó estable. Y entonces dice, y con independencia de la voluntad, de forma que no se puede reprimir o evitar con facilidad. No está diciendo que no, pero dice no se puede evitar con facilidad. Algunas palabras similares a obsesión es idea fija o manía. Usted sabe eso de manía. Y hay otra, yo encontré 3, psicopatía. Y esa me llamó la atención. Porque dice que la psicopatía es un trastorno de la personalidad antisocial, la cual una persona no demuestra su discernimiento entre el bien y el mal, e ignora los derechos y sentimientos de los demás. Mire, hermano, vaya tomando en cuenta esto que para mí, que no soy psicólogo ni nada de eso, pero por leyendo puedo entender y diagnosticar de alguna manera que Amnón era un psicópata o se había convertido en psicópata. Porque fíjese, dice, trastorno de la personalidad antisocial, la cual una persona no demuestra, yo puse persona, una persona no demuestra discernimiento entre el bien y el mal. O sea, para él es mal, es bien y bien es mal. O sea, no encuentra la diferencia. O sea, por esa razón hay gente que actúa y hace un daño y usted mira y se quedó fresca, ¿va? Como no hizo nada, ¿va? Porque no sabe. Claro, hay algunos que sí saben que no están en este tipo de enfermedad, ¿va? Que creo que son peores que estos. Pero lo estamos diagnosticando, le cuesta entender entre el bien y el mal. Y eso es bien interesante. La Biblia habla de eso de una manera, y dice, e ignora los derechos y sentimientos de los demás. O sea, no le importa si este tiene la culpa o yo lo tengo, y este no tiene, y este no tiene derecho. Entonces, y eso hay mucho en juego, hermano. Pero, fíjese, alrededor de todas estas, de este personaje que vamos a hablar, y alrededor de nosotros se nos dan estos casos. En algún momento nosotros somos ellos y en algún momento otros son estos, ¿va? Pero de todas maneras estamos expuestos todos a caer en ese tipo de obsesiones, ¿va? Y yo creo que los que más están propensos a eso son aquellos que cuando eran pequeños, todo lo que pidieron se les dio. Entonces se volvieron caprichosos. Entonces, cuando no pueden alcanzar aquellas cosas, y a veces uno compensa, ¿va? Compensa con mucho cuidado, mucho mimo, porque tal vez falta un padre, falta una mamá, hay escasez de una cosa, de otra, entonces uno trata de compensar esa falta, pero sin darse cuenta que eso se puede convertir en algo más tarde peor, ¿va? Pero apenas estamos entrando porque los ejemplos hablan más que las palabras. Miremos Romanos 12:2. Dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios y lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, aquí hay 3 cosas, mira, bien tremendas. Lo que es bueno, aceptable y perfecto. Pero ¿cómo podemos mantener ese nivel? Aquí dice, número 1, que no nos adaptemos a este mundo. Sino que en lugar de adaptarnos, porque el mundo es un molde. Usted sabe lo que es un molde, ¿va? Cuando se va a hacer algo, una imagen de yeso, se fabrica lo que se va a hacer y se echa el yeso líquido y esa forma, al secarse, va a salir en el muñeco que estaba plasmado en un plástico, ¿va? Entonces, cuando uno permanece metido en el mover del mundo, que el Señor nos advierte en otros pasajes, dice, no os hagáis amigos del mundo, porque si no se van a constituir enemigos míos, o si dice, no améis las cosas del mundo. O sea, 2 cosas nos pide. Ni hacernos amigos del mundo, ni tampoco amar las cosas que hay en el mundo.
Entonces, sino que lo que tenemos que hacer, tenemos que renovar, tenemos que ir transformando nuestra mente, para que verifiquéis, transformando nuestra mente, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, yo le busqué varias versiones. Dice aquí, no os amoldéis al mundo. No os acomodéis al mundo presente. No os conforméis a este siglo. Mire, aquí hay un tema solo en esto. Entonces, primero no nos amoldemos al mundo actual. Y fíjense, lo bonito de esta versión es que cuando usted la lee, o los que ya la leyeron, los que lo estamos leyendo, o los que lo van a leer, pueden ver el mundo en el que ellos están. Por ejemplo, yo estoy viendo el mundo que yo estoy viviendo ahorita. Pero cuando ellos lo leyeron hace 500 o 1000 años, se miraba el mundo de acuerdo en el tiempo que ellos estaban. O sea, se puede mover en nuestra mente lo que hay o lo que está en torno de nosotros. Por ejemplo, un ejemplo. Yo le puedo decir algo, que usted que es joven, que tendrá tal vez menos de 15 años o 30 años, pues puede ser tal vez menos, unos 20 años, usted no pudo ver lo que pasó en el siglo pasado, nada más que usted lo vea por televisión, ¿va? Pero nosotros que estuvimos en el siglo pasado, nos podemos dar cuenta de muchas cosas. Y una de ellas es cómo ha cambiado la tecnología, cómo han cambiado muchas cosas, y que el día de hoy, por ejemplo, los celulares, ¿va? Y muchas de esas cosas que nosotros hoy pues las manejamos en cualquier momento, ¿va? Pero es bien interesante, es muy interesante esto, porque los que nos piden, señores, que en la época que nos rodea, porque cada época nos rodea de diferentes cosas, nos va a influir. Es que eso es lo que quiere decir. Por ejemplo, déjame ir un poquito atrás para poderme explicar. Por ejemplo, cuando yo era muchacho y no conocía al Señor Jesús, yo estaba en la época en que empezaron la música rock, empezaron los Beatles, los Beatles, ¿verdad? Y entonces la moda de ellos, que ellos sí pusieron la música, la ropa y el pelo, todos lo queríamos tener, los que éramos muchachos. Yo me imagino que los hijos de los cristianos de ese entonces, pues tuvieron que trabajar los papás con ese tipo de situaciones. Y yo le puedo decir una cosa, gracias a Dios, yo estoy ahorita platicando con usted de esto. Pero desde esa época como que el enemigo lo marca a uno, hermano. Y fue una época difícil, a pesar de que no había teléfono, a pesar de que no había redes sociales, hermano, la maldad siempre ha estado cabalgando alrededor de los jóvenes, ¿va? Y de alguna manera nos perturbaron. ¿En qué sentido nos perturbaron? Mire, que ese tipo de música y ese tipo de situaciones a muchos como que no nos pusieron nuestra mente más activa, ¿va? De tal manera como que esa moda o ese tiempo nos hizo como pensar que faltaba mucho y no apreciamos ni utilizamos el tiempo de esa época como debía de ser, ¿va? Entonces, de hecho, mucha gente, yo no sé hoy, que no tengo informes, cuánta gente se gradúa. O no sé si es más fácil graduarse ahorita que antes, no lo sé. Honestamente, podría hablar sin saber. Pero yo puedo hablar de mi grupo. ¿Va? Y hermano, o sea, como que vino una especie de adormecimiento. No estoy hablando en general, ¿va? Estoy contando la experiencia, la influencia que tenía la música, la ropa, la comida, todo lo que había en ese tiempo. ¿Va? Quiere decir que en ese sentido, cuando yo no conocía al Señor, me amoldé a ese sistema, a ese tiempo. Y yo vi lo que me pasó. ¿Va? Gracias a Dios, yo de 17 años conocí al Señor. ¿Va? Prácticamente, póngale, un niño de hasta 8, 9, 10 años, pues es una persona inocente, ¿va? Tal vez hasta los 12, ¿va? Principalmente en aquella época. Deme el crédito de decirle que de 12, hoy los de 10 es dudable, hermano, por las redes sociales, ¿va?
Pero nosotros crecimos con una inocencia tremenda, hermano, muy tremenda. Entonces póngale 7 años, se podría decir que estuve yo influenciado, pues, y no era de 10, ¿va? Fue como ya a los 13, 14 años que uno ya tiene unos pelitos de bigote y que ya como que empieza a hablar ronco y todo, y como que ya cree que uno manda. Y ahí es cuando se empieza uno a desviar, ¿va? Y realmente, póngale, a los 17 se me atravesó el Señor Jesús y me evité de muchas cosas, ¿va? Que hoy yo puedo ver. Y cuando me informan de fulano, de mengano, ya no existe, ya no vive. Y yo sabía desde aquel entonces cuál era su tipo de problemas, va. Pero no hablemos mal de la gente. Sigamos, pues. En otras versiones dice, no viváis conforme a los criterios. Me gusta esta, no vivas conforme a los criterios del tiempo presente. Y este es un tiempo de muchos criterios, como nunca ha habido, hermano. Hasta el idioma nos están cambiando. En todos los idiomas, tal vez no el idioma, nos están cambiando las palabras. Eso es lo correcto. Ya una forma ya se dice de otra. Dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Mire, este está más similar a lo que estamos viviendo nosotros, como vive todo el mundo. O sea, entre más masa, entre más gente hace alguna cosa, a uno lo logran convencer que eso es lo bueno. Y que lo que no se hace, como que no tiene valor, ¿va? Y entonces uno tiene que ir a la vanguardia, ¿va? Aunque todos nos desbarranquemos, pues yo voy al grito de la moda, yo voy al grito del conocimiento, y aunque al final vamos a caer todos en el mismo hoyo. Pero somos influenciados, hermano. Yo le he contado que aún en el ministerio del Señor Jesús habían dos que influenciaban. Pedro y Judas influenciaban al grupo de 12. Y por ejemplo, le pongo un ejemplo, le he puesto muchas veces de Judas, le voy a poner un ejemplo de Jesús. Cuando el Señor se les apareció en la playa, hermano, o antes de ir, dijo Pedro, vamos a pescar. Pero hermano, ellos habían dejado de pescar. Ellos el Señor los movió, los llamó el Señor. Esos no se metieron a eso, los llamaron, a ellos los eligieron, ¿va? Y entonces, en 3 años y medio, se le estaban arruinando otra vez al Señor, ¿va? Y Pedro se los llevó. Cuando usted mira ahí, influenciado por Pedro, ya estaban todos, y Pedro, que era el peor, porque dice que estaba hasta pescando desnudo. Hermano, o sea, yo creo que ni siquiera cuando lo encontró Jesús estaba en esa posición, ¿va? Mire qué tremendo es, hermano, cuando se pierde, ¿va? Entre lo bueno y lo malo. Bueno, pero tampoco vamos a criticar al apóstol Pablo de esa manera. Más abajo dice, no vivan según el modelo de este mundo. O sea, tiene un modelo, tiene una forma de ser, ¿va? Pero ¿por qué están estas advertencias? Pero estas advertencias están que primero a nuestra mente, porque nuestra mente va a captar y va a decidir qué es lo que tenemos que hacer. Y vamos a tener que decidir entre qué modelo y qué modelo no. Pero si nosotros somos afectados por este tipo de perfil que estamos tratando de empezar a enseñar, dice que a ese perfil de la persona que padece de obsesión le va a costar ver entre lo bueno y lo malo. Eso es lo que más me asustó, ¿eh? Pero sigamos, porque la palabra nos va a ir certificando lo que yo le estoy diciendo ahorita. Fíjense, hay otra palabra que se me vino a mí mientras estaba pensando, ¿va? Es obstinación, que parece similar, ¿va? Pero esta tiene otras características y casi se escribe similar. Es mantenimiento excesivamente firme de una idea. Vuelve a ser una idea, ¿ves? Aquí era una idea, ¿va? La obsesión. La obstinación también es una idea. Dice, mantenimiento excesivamente firme de una idea. Intención o opinión. Generalmente poco acertada. Y ¿sabe qué? Generalmente poco acertado. O sea, aquel dice que él tiene la razón y quién lo saca de ahí, va. Y al final, posiblemente, no es acertado lo que está aseverando, ¿va? Pero él o ella quiere que así sea, ¿va? Tiene que ver un poquito con obsesión. Aunque existen las dos palabras y totalmente dan el significado correcto, pero una lleva a la otra. Entonces dice, pero me llama la atención, idea, volvemos a caer en idea, mente, intención o opinión.
generalmente poco acertada, sin tener en cuenta otra posibilidad. O sea, lo que otros digan, eso es cero. Lo que yo digo, así es. ¿Ha oído usted? Tal vez alguno lo sabe utilizar bien, ¿verdad? En el castellano, y dice, es que sos un obstinado. O sea, no te dejas enseñar, no miras que hay otra posibilidad. No la hay. O sea, ¿y quién lo saca, hermano? La obstinación, e incluso la obstinación se puede dar en medio de una acusación, ¿va? Que aquel dice que no tiene la culpa, o que no es él, y hermano, ¿y quién lo saca? ¿Verdad? Eso se ve en las cortes, se ve en muchos lados, ¿va? Se ve en los matrimonios, ¿va? Que si se tiene que ver quién tuvo la culpa, uno que padece de obstinación, qué difícil es vivir con un obstinado, ¿va? Porque ese no va a dar su marcha atrás, aunque no tenga razón, él va a mantenerse, o ella se va a mantener, que aquí truenan mis chicharrones, ¿va? Pues eso es más o menos de las palabras de la calle, ¿va? Aquí truenan el obstinado, dice, aquí truenan mis chicharrones, aunque no truenen, ¿va? Pero entonces, fíjese, dice otra cosa, similar le puse, terquedad, insistencia. Se da cuenta que este es un círculo vicioso, ¿va? Obsesión, obstinación, terquedad, insistencia, y me llamó esta contumacia, esta palabra contumacia, actitud de rebeldía a la autoridad o de resistencia a reparar los daños causados. O sea que esta persona no tiene el don de arrepentimiento. Estamos hablando de algo bien serio, hermano, una enfermedad terrible. O sea, no dice resistencia, o sea, no quiere reconocer. Por ejemplo, Abnom. Usted más o menos conoce la historia de Amnón. Yo creo que, yo siempre lo hablamos, creo yo, no sé qué día de estos, que era un hijo de David, medio hermano de Absalón. Y tenía una hermana que él estaba obsesionado de intimidar con la señorita esta, pero sabía que era su hermana. Y entonces él sabía que no podía. Y fíjense, pero lo terrible, hermano, cuando uno ve la historia, ahí no dice que es primo, pero cuando usted lo lee, era un primo. Llegó un primo y fíjese, el primo era peor que él. Él ya se había fijado no solamente en ella, ¿cómo se llama? Sino en él también. Porque para abrirle el corazón a este obsesionado, fíjese, o sea, el obsesionado se mira. Porque él le dijo que porque estaba enfermo. O sea, la obsesión lo tenía enfermo. O sea, se le fijó. Mire, para ir relacionando esto tal vez de una manera igual, a David le pasó lo mismo. Yo estoy seguro, o tal vez seguro no, me retracto de la palabra, me imagino, o supongo, que David no solo había visto una vez a Betsabé. Y fijó esa imagen, y esa no se le pudo borrar. Es que eso queda impregnado, hermano. Entonces, a Abnón lo que hizo fue que le dieron un empujoncito, porque era un muchacho. En cambio, el otro ya era un hombre. David era un hombre. Y que de todas maneras, hermano, mire, yo le puedo decir, con el respeto que David se merece, él se había obsesionado de Betsabé. Eso no fue, perdónenme, hermano, no puede ser uno tan incauto como para creerse solamente eso. No que la Biblia lo explica, ¿va? Pero uno tiene entendimiento y el Espíritu también le da a entender. Eso no fue una vez. Tanto así que ese día, que yo me imagino que tal vez fue de las únicas veces, perdonen si lo estoy confundiendo, ¿vale? Ahorita estoy hablando de dos. Estoy hablando del Padre y del Hijo. Y que los dos padecieron de obsesiones y del mismo tipo. Fíjese que no lo había visto así. David tenía obsesión con Betsabé. Y este muchacho
tenía con su hermana. Y de lo mismo, fíjense, miren qué interesante. O sea, yo no me voy a atrever a decirle que eso se pasa de uno al otro, no lo sé. No, honestamente, ahí sí paso, ¿va? Pero yo veo que en el papá y en el hijo sucedió lo mismo. Entonces, la obsesión que se le fijó a David, hermano, lo hizo, hermano, que yo le puedo asegurar que jamás lo hubiera hecho por ninguna otra cosa de dejar de ir a la guerra que le correspondía al rey David en esa ocasión, y no fue. Tenía que ser algo más fuerte que estuviera en su corazón, hermano, como para dejar de ir. Y muchas veces así pasa en la vida de un cristiano, va. Cuando deja de ir y jamás ha dejado, eso le dice algo a uno, hermano. De veras, o sea, aquella persona que uno, como hermano o como pastor, porque uno se fía quiénes llegan y quiénes no llegan. Es la voluntad de cada quien, ¿va? No es obligatorio, pero uno se fija. Y entonces, a veces cuando alguien lo ve mucho uno y lo deja de ver, dice, no, algo pasó, algo pasó. Saber qué va, pero estamos hablando de va. Hermano, hasta que sabe cómo se sacia, hasta que llega a hacer lo que tiene fijado en la mente. Entonces, entramos, no sé si vamos bien, va. Ok. Entonces, el Akadosh dice, ahora bien, sucedió que después de esto, que Absalón, el hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Amnón, el hijo de David, la amaba. Amnón se obsesionó tanto con su hermana Tamar que se enfermó, pues ella era virgen y Amnón pensó que era imposible acercarse a ella. Estaba Amnón tan atormentado, dice esta versión, mire. La otra versión, estaba tan angustiado. O sea, mire lo que produce la obsesión, va. Angustia, tormento, obsesión. Y la única manera es Cristo, o llegar a desembocar, ¿va? En el error, va, como este muchacho. Pero fíjese, solo tuvo que haber llegado alguien, y tuvo que ser un enviado del enemigo, digo yo, porque dice que era astuto. El muchacho este era astuto. Mire, aparecen otra vez, hay que buscar dónde aparecen los astutos, ¿va? Porque la serpiente era el animal más astuto, pero dice que este era astuto. Entonces, esa actitud, esa forma de ser, él logró ver lo que otros no miran. Y quiso congraciarse con él, ¿va? Y le dijo, mira, y le dio el plan. Porque lo tremendo es que, fíjese, aquel enfermo y aquel le llevó el plan. Porque el otro estaba tan obsesionado que no tenía ya cabeza para pensar. O solamente él estaba imaginándose. Pero aquel lo empujó a que aquella imaginación, aquello que estaba fijo en su mente, lo lograra realizar. ¿Y cómo? Le dijo, mira, es que fue, hermano, honestamente, tuvo que haber salido de las tinieblas eso. Le digo, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás así deprimido? ¿Por qué estás así todo cabizbajo? Pues ya que le abrió su corazón, ¿va? Como a veces algunos nos abren nuestro corazón en cualquier lado, ¿va? En la iglesia o en el trabajo, y uno desemboca. No, hermano, debe de aprender con quién va a hablar. Principalmente algo que le va a afectar su honra, hermano. Si no tiene a alguien, ahí está Dios. Él le va a oír, hermano. O si está su pastor, si usted considera, y si no, pues ahí está Dios. Pero, hermano, mire, te lo juro, dicen unos, ¿va? O por Diosito, que al nomás salir de aquí, como no me aguanto, lo voy a empezar a regar en las redes sociales. Hermano, es terrible. Cae incautamente uno. Uno cree que aquel que anda adivinando, Dios lo está usando. Dios no es adivino. Hay gente que tiene esa maña de adivinar, sabe leer las situaciones porque él es así, ¿va? Él conoce esas maldades. Entonces se asemeja y se gana a la gente. Mire, aquel no pudo, como estaba tupido, no pudo discernir a que lo estaba empujando a algo terrible. ¿Sabe a qué lo empujó? A que lo mataran. Porque tarde que temprano lo mataron. Murió el cuate este, el hijo del rey.
Entonces, fíjese, si una obsesión no se controla o no deja que el Señor se la controle, hermano, es como una avalancha. Se defunda eso hasta que ya está la situación que ya no se puede arreglar. Él murió, lo mataron, lo mandó a matar su hermano. Pero ahí hay un montón de cosas que hay que ver en otra oportunidad, pero entonces miremos esto. Este le dijo, y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué estás tan deprimido? Y así le entró ese malvado, ¿ah? ¿Por qué estás deprimido, deprimido día tras día? Quiere decir que ya lo había visto muchas veces, le había leído, o sea, se podía ver. Aquel no disimulaba. ¿No me lo contarás? Y Amnón le dijo, estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Pero él no le dijo lo que él sentía en lo sexual, sino solo le dijo que él estaba enamorado de ella. Aquel le puso su salsa. Y el cuate empezó como muchas veces nos ha pasado, hermano. Y estos mensajes son para reflexionar, ¿va? Y no dejar que el diablo le diga a usted, te están hablando, nos están hablando a todos, que no caigamos en esa mentira del diablo, ¿va? Que es específico, teledirigido. No, está exclusivamente para nosotros que conocemos al Señor Jesús. Si usted no ha padecido esto, gloria a Dios, pero puede ser que pueda padecer. Entonces hay que conocer la medicina de antes y después, ¿no? Poner un paliadítico, algo para evitar, hermano, que uno va a caer. Al que le avisan, en guerra avisada no hay muertos, dice. Entonces nosotros debemos de no menospreciar la palabra porque nos puede costar. A eso ya lo sé, y cierra los oídos. No, óiganlo bien porque puede ser que Dios le esté hablando o no ha identificado esa conducta dentro de usted. Porque no solamente se da en esto. Los 8 personajes que encontré es de diferentes cosas. El obsesionado, muchas cosas se obsesiona. En el poder también, que quieren poder, hermano. O que quieren riquezas, o que quieren hacer algo como lo que quiere hacer con una muchachita virgen. Fíjese. Esa es una obsesión, sabiendo que no se puede o que no se debe, más bien, ¿va? Entonces, es la mente fijada en algo, ¿va? ¿Qué vida vivió ese pobre patojo, ¿va? Pero sigamos viendo. ¿Cómo se define una persona obsesionada? Es un estado de persona que tiene en la mente bueno, eso ya lo leímos. Ok. Miremos, empecemos ahorita a ver uno. Ahí como que le adelanté un poco lo de Absalón. Miremos la obsesión de Jonás. Mire, Jonás no era esa su obsesión, pero en medio de sentirse él frustrado y sentirse deprimido y que las cosas no eran como él quería, se empezó a obsesionar, y una de las cosas que empezó a tener en común, para encontrar el común denominador en medio de su conversación, porque es un librito bien chiquito, pero es un librito que cada palabra, hermano, del libro de Jonás tiene un mensaje, cada palabra. O sea, por eso es difícil explicarlo. Dice, es un librito chiquito, sí, pero cada palabra es un mensaje. Entonces dice, yo le quise el obsesionado de Jonás. Jonás obsesionado con morirse. Fíjese, porque, mire, hermano, lo repitió tanto, hermano, que ese era su deseo. Pero ¿por qué se quería morir? Porque por sus caprichos. ¿Ah? Por sus caprichos. Él como no estaba peleando con el pastor o no estaba peleando con sus padres, porque a ellos los puede vencer de una u otra forma, sino estaba peleando con Dios. Y él sabía que con Dios o te haces o no te haces, ¿va? Con Dios no hay doble. Y era un profeta legítimo. Incluso Jesús les dijo a aquel grupo que pidieron señal, dijo, señal no hay para ustedes, le dijo. Y después, como que se quedó pensativo, dijo, pues la señal que les voy a dar es la señal de Jonás. Y le dijo cuál era la señal, ¿va?
Porque Jonás, hermano, en medio de sus locuras, en medio de su obsesión, él tenía varias obsesiones. Se puede decir que él tenía un antagonismo contra ese pueblo, ¿no? Que lo habían mandado a evangelizar o llevarle un mensaje. No quería. Él mismo le dice al Señor, yo ya sabía que los ibas a perdonar. Como que dice, por eso no quería ir. O sea, tenía cosas en su corazón, el siervo, hermano. Yo no lo estoy, solo estoy leyendo, no lo estoy acusando, porque también yo las tengo, de alguna manera. Entonces, pero leamos para refrescar, que yo sé que usted lo ha leído. Entonces le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Pues no lo vamos a poner todo, sino las partes más importantes en torno a nuestro. Pues el mar se embravecía más y más. Y él les dijo, tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno de vuestro, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Mire, aquellos ya más o menos se lo imaginaban. Y fíjese que esto es bien tremendo lo que le estoy diciendo yo. Hermano, mire, eh, eh, aquí hay un montón de lecciones. Cuando uno hace yugada o hace amistad con una persona que padece esto, hermanos, lo van a envolver en cosas, y principalmente si es cristiano, porque esa tempestad que le levantaron no era para esos pobres hombres. Eran comerciantes, llevaban productos para vender, hermano, eran idólatras. Y más sin embargo, mientras ellos miraban, ellos conocían el mar y sabían que de repente cómo pudo haber venido, y casi le atinan, ¿va? Y, hermano, Dios le quería dar una gran lección. No quería que se tirara al mar. Él tomó la iniciativa. Fíjese que bien conocía al Señor, hermano. Pero él prefería morirse, ¿sí? Que doblegar lo que tenía que hacer. Bien, se recuerda que lo que leímos de los obsesionados, que ellos prefieren no hacerse cargo de las cosas que hicieron, porque no tienen esa capacidad. Él también, él no quería ayudar, él no quería eh, cumplir su trabajo, porque él tenía algo contra ese pueblo. Porque de qué otra manera, y fíjese, yo me voy un poquito más allá. El Señor tenía un montón de profetas. ¿Por qué lo escogió a él? Solo Dios sabe por qué lo escogió, ¿va? Tal vez sabía de él, ¿va? Tal vez no, sabía de él y quería arreglarlo. Eso quiere decir que a veces Dios nos va a permitir hacer cosas que para nosotros no nos parece que es nuestra curación o nuestra sanidad, y posiblemente de ahí puede venir la sanidad, porque el tipo de obsesión que él tenía era, obedeciendo a Dios, se iba a ir esa obsesión por morirse. Era un como capricho, le hacía capricho al Señor, hermano. Todas las veces que usted lo mira, está, pero enojadísimo, y como que quisiera hacerle daño con alguien, para poder saciar su enojo, porque él quiere algo y no se lo dan. Entonces, fíjese, y dice, cabal, los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron. Fíjese, los hombres no lo querían tirar, porque el mar seguía embravecido contra ellos. O sea, lo oyeron y les pareció que era una locura. Porque aquellos estaban cuerdos, a pesar de que no conocían al Dios de Israel. Fíjense qué cosa, hermano. Y aquel conociendo tupida la mente, hermano. Estos queriendo vivir y aquel queriendo morir. Pero ¿por qué quería morir, hermano? Y entonces no le importó. Él mismo se dijo, esta es la manera, ya no voy a oír nada, ya no sé nada, ¿va? Que él mismo describe lo que le pasó. Los hombres se pusieron, bueno, que entonces invocaron al Señor. Y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Hermano, se le cumplió al fin.
Pero él no sabía que Dios le tenía preparado otro plan. Fíjense, bien interesante. Me recordé esto, y no se lo puse antes, pero como para ver el entorno de la historia. En el 1:7 dice, cada uno dijo a sus compañeros, venid y echemos suerte para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. O sea, sabía que por alguno, mire qué interesante, por alguno llegó eso. Mire, esto me pasó a mí. Esto me pasó una vez. Dios no quería que yo viniera en un viaje para acá cuando era joven, cuando era muchacho. Y el Señor me habló en profecía en el IM central. Mi mamá me dijo pensarlo bien porque es un tiempo muy corto y si no regresas a tiempo vas a perder todo el año. Y esa pérdida de año me desanimó para continuar mi carrera. Ahí me desanimé, ya me puse a trabajar, ya me cambié a otra carrera, o sea, se me descontroló todo. Pero o sea, me hicieron ver y yo necio en lo que yo quería hacer. Hermano, desde que salimos de Guatemala, todo lo que pasó fue por mí. Que cuando veníamos de regreso, el dueño, el patrón del convoy de que veníamos de traer camiones y carros, sentados ya del regreso en Lado México, se me quedó viendo y me dijo, ¿no será por ti que todo nos ha pasado, Carlitos? Me dice. Hermano, yo sabía, yo lo sabía. Fue una lección, hermano, que casi perdemos la vida, y ellos conmigo. Dice, un prófugo ahí, un desobediente, un obsesionado, un desentendido. Subirse a un carro y un viaje de ¿cuántos días, hermano? De ida accidente, de vuelta accidente. Hubo retraso en todo, hubo pérdidas, hermano. Un carro completo se perdió, el otro casi se pierde. Gracias a Dios no nos pasó nada. O sea, yo vendía, pero curadito. Y lo tremendo que el patrón, que apenas estaba conociendo al Señor, me dijo eso y me mencionó, pareces Jonás, me dijo, porque solo a ti te ha pasado, a ninguno de nosotros nos ha pasado nada. Y lo peor que nos ha pasado con vos, dijo, pero a ti te ha pasado, o sea, no sé si me estoy dando a entender, ¿va? Se notaba que era por mi causa. Y entonces dijeron, clamaremos ahora a causa de quien nos ha venido esta calamidad. Él le respondió, fíjese, nos ha venido esta calamidad, ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es la tierra? ¿Y de qué pueblo? Le hicieron varias preguntas. Le dijo, nos has venido esta calamidad, ¿qué oficio tienes? La primera pregunta. Ahí vamos terminando, ya se nos fue el tiempo. ¿De dónde vienes? Mire qué preguntona. ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Mire, 1, 2, 3, 4 preguntas. Miremos las que él contestó. Y él le respondió, soy hebreo. Él le dijo de qué pueblo era. ¿Cuál es tu tierra? Bueno, soy hebreo. Y temo al Señor Dios del cielo. Eso solo estaba en su mente. Que hizo el mar y la tierra. Hasta le adornó, porque no le temía. Su actitud no avala eso. Los hombres se atemorizaron de gran manera, fíjese. Pero lo tremendo, que él escondió cuál era su oficio. Tenía vergüenza. Él era un profeta. No sé por qué no lo dijo. Pero él era un profeta. Y evadió esa fue la primera pregunta que le hicieron. Y mire, le contestó de qué pueblo era. La tercera le contestó. Y hay muchas cosas que podemos ver, ¿va? Entonces, y él le respondió, bueno, los hombres se atemorizaron en gran manera cuando oyeron, entendieron, y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado. Ala, hermano, estaba más cuerdo estos personajes que el profeta, hermano. Bueno, voy rápido. Y entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. Bueno, ¿se recuerda? Nos quedamos donde lo tiraron, ¿va? Y el pez
que yo no creo que haya sido un pez ni haya sido una ballena, sino ese fue un monstruo de los que el Señor creó en Génesis. Y dice, se lo tragó. Y dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Y desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Mire lo que estaba aprendiendo él aquí. Cualquiera hubiera dicho, wow, aprendió la lección. Pues me habías echado a lo profundo, me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares y la corriente me envolvió. Él no lo echó. Él se tiró y todas sus encrespadas olas y sus ondas pasaron sobre mí. O sea, no estaba hablando de la playita, estaba hablando de las profundidades, ya hablaba del Seol. Entonces dije, he sido expulsado delante de tus ojos, sin embargo volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon aguas hasta el alma, el gran abismo se envolvió y las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes y la tierra con sus cerrojos me ponían cerco para siempre, pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Mire, con todo este relato, que usted no supiera el resto, diría qué lección la que llevó este hombre. No, hermano. Ahí parecía que ya estaba amoldadito, que ya bien bonito, ¿eh? O sea, como muchos de nosotros, ¿verdad? En medio de la angustia, en medio de la tristeza, en medio de la enfermedad, en medio de tantas cosas, vicisitudes de la vida. Cuando nos oyen, pues nosotros estamos una sedita, pero se nos olvida, hermano. Y ese se le olvidó inmediatamente. Porque no fueron meses ni años, sino eso iba pasando así, la historia iba corriendo. Miremos si tengo algo más ahí. Por eso desagradó a Jonás de gran manera y se enojó. Y oró al Señor y dijo al Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis. Ahí está abriendo su corazón, ¿verdad? Porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y así sucesivamente empieza a hablar de eso. Dice, sucedió que al salir el sol, dispuso Dios un sofocante viento. Después de que, porque aquí ya el 4:8, ya él ya había ido así como estaba, todo hecho pedazos, fue a cumplir la palabra de Dios, ¿verdad? Caminó creo que por 3 días y proclamó su mensaje, ¿verdad? Que yo creo que solo él lo entendía, pero Dios en su misericordia hizo que los demás lo entendieran, incluso el rey y la gente, ¿verdad? De aquí a 40 días Nínive será destruida, de aquí a 40, ese era su mensaje. No era de que el griego, que el hebreo y que arrepienta. No, hermano, era un simple mensaje. Hasta como de mala gana, me parece. O sea, que aún así Dios a eso le da fuerza, hermano, para que la gente, porque dice que se arrepintieron, ayunaron, hermano, hasta los animales pusieron a ayunar. Y Dios dice que perdonó a la ciudad. Así, de mala gana. Él, no la ciudad, sino él, de mala gana, le llevó el mensaje. Y el pueblo, con ese mensaje tan pobre, diría yo, se convirtieron, se volvieron de su mal camino. Y Dios también quitó su mano, ¿va? Que ya estaba en contra de ellos. Y fíjense que dice aquí, deseaba morirse. Aquí dice, anhelaba morirse. Y más abajo dice, empezó a desfallecer y deseó la muerte, diciendo, prefiero morirme que estar vivo. Hermano, yo creo que en algún momento hemos cometido ese error nosotros. No seamos jonacitos. Entendamos lo que estamos diciendo. No juguemos con eso, porque Dios lo puede tomar en serio. Y bueno, pues si ya te cansaste, ¿va? Yo tenía este plan contigo. ¿De dónde sacas? De este hombre que le estoy hablando, de eso saco ese plan. Ese no era el plan de Dios para Jonás. Jonás lo hubiera usado Dios una multitud de veces, hermano, porque lo mandó a salvar una ciudad inmensa. Y se salvó.
Bueno, a llevar el mensaje no la salvó, sino fue Dios, va. Pero por el mensaje de él. Pero mire qué tremendo, hermano. Y dice, y entonces dijo Dios a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió, tengo razón otra vez de enojarme hasta la muerte. Y no se le quitaba. Eso es lo que le digo yo, ¿va? Esa es la obsesión. Que tenía fijo una idea, tenía fijo una palabra, tenía fijo un pensamiento. En medio de la desobediencia, en medio del enojo, la cólera y todo lo que tenía, se empezó a confundir en su mente todo, ya no sabía, ya no podía ordenar sus pensamientos. Y en lugar de pedir vida, estaba pidiendo muerte. Eso era lo único, hermano. Dios es el que nos da la vida. A Él es a que hay que decirle que la vida nos la extienda, ¿va? Y hay muchas formas de extenderla, pero Él, como, acuérdense, ¿qué es la obsesión? Pensamiento, palabra o imagen fija, y que es muy difícil que uno salga de ella. Decía, pero usted que está bien, y como no es Jonás, qué lento el Jonás, ahí lo que tenía que haber hecho, sí, pero póngase ahí. Yo me pongo siempre para no ser tan severo con Jonás o con los demás, ¿va? Digo, no lo hubiera hecho yo tampoco. Porque nosotros sabemos de qué material estamos hechos, hermano. O sea, pero entonces todo esto nos lo dejó el Señor, hermano, para que revisemos nuestra vida y no se repita esto. Porque eso lo podemos hacer nosotros de otra manera, con nuestra familia, en la iglesia, en nuestro trabajo, en los lugares donde nos reunimos, hacerle daño a muchos. Vamos a dejarlo aquí para orar, ¿va? Se nos fue el tiempo. Estamos un minuto después. Dejamos como previo la obsesión de Sansón. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has guardado, nos has librado, y si en algún momento pasamos este tipo de enfermedad mental, pues algunos solo estamos recordando cómo nos sacaste, y también estamos aprendiendo, Señor, cómo es que uno puede llegar a caer ahí y cómo es que uno puede llegar a salir, Señor. Guarda nuestra mente, Señor. Ayúdanos a que renovemos nuestra mente y que no nos amoldemos, Señor, a los criterios ni a la forma que tiene el mundo, Señor. Ayúdanos a no inmiscuirnos en las cosas que tú no nos has mandado, porque fácilmente tomamos la forma de ellos. Libéranos, Padre, en nuestros pensamientos. Si alguno está padeciendo de ese tipo de obsesión por alguna razón, o cualquiera que sea de las 8 que vamos a ver, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, libéranos, haznos libres, porque solamente tú puedes entrar ahí a lo profundo de nuestro corazón, a nuestra mente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amado hermano. Pase feliz noche y hasta la próxima.